Hola a todos, un saludo muy cordial desde Quito, Ecuador. Soy David Jaramillo, psicólogo y terapeuta familiar sistémico y quiero agradecer al equipo de Einstein, especialmente a Juan Cruz por haberme invitado a compartir con ustedes este espacio para hablar de un tema que es muy importante, muy relevante en este tiempo, pero que también es un tema que me apasiona muchísimo. Quiero hablarles acerca de la generación Z y cómo podemos conectar con esta generación que se dice que es la generación que cambiará el mundo. Hace un tiempo, en una reunión con jóvenes, un chico de 18 años me dijo algo que la verdad no he podido olvidar y que me quedó en esa noche dando vueltas en la cabeza. Él me miró con sinceridad y me dijo, yo creo en Dios. Pero siento que en la iglesia no hay espacio para mis preguntas. Y esa frase reflejó un cambio profundo de lo que estamos viviendo en esta época, porque nunca antes una generación tuvo tanto acceso a la información, tanta exposición a la diversidad, tanta conciencia social y al mismo tiempo tanto vacío espiritual. Y cuando hablamos de la generación Z, estamos hablando de estas personas nacidas entre 1997 y 2012. Y la generación Z es la generación más conectada, es la generación digitalmente más conectada, pero paradójicamente una de las más solas emocionalmente. Y aunque muchos líderes piensan que los jóvenes ya no creen en nada, los datos dicen otra cosa. Y lo que les voy a compartir hasta ahora va a ser una de las dos láminas que voy a usar en esta conferencia. Porque yo quiero que ustedes participen conmigo y una de las formas de participar es precisamente que tomen nota acerca de lo que yo voy a decir. A la hora de exponer, me gusta ser un poco esquemático, un poco metódico, así que voy a ir mencionando puntos alrededor de esta charla para que ustedes puedan tomar notas. Y esa es una forma de hacerlo de alguna manera más personal, ya que no podemos estar presentes, vernos físicamente, pero a través de la tecnología nos podemos conectar. Así que les voy a pedir que tomen nota. Voy a pasarles una diapositiva que es una de las dos que les voy a presentar y todo lo demás espero que ustedes puedan estar tomando notas, ¿ok? Entonces les comparto esta diapositiva. Porque este es un estudio que hace el grupo Barna. El grupo Barna es un grupo que hace investigaciones acerca de fe y cultura. Y miren estos datos, porque son datos del 2023 y datos que realmente me llamaron la atención. Fíjense lo que dice el grupo Barna. El 75% de los jóvenes de 13 a 25 años dice creer en Dios o en una fuerza espiritual superior, el 75%. Pero solo el 20% asiste regularmente a una iglesia. Y el dato que viene a continuación es un dato interesante. El 42% afirma que la religión organizada ya no tiene relevancia en su vida. Esta religión alrededor de estructuras no tiene mucha relevancia. Pero el dato que viene es un dato sumamente triste que nosotros lo vimos en la iglesia a la que yo asisto y estuvimos precisamente pensando y diseñando estrategias para poder llegar a esta generación. De hecho, el lema de la iglesia a la que yo asisto, la iglesia se llama Iglesia de la Familia. El lema es una iglesia para las futuras generaciones, porque dentro de estas estadísticas, este dato que viene a continuación fue muy triste, pero al mismo tiempo ha sido y es muy desafiante para nosotros. El 60% de los jóvenes criados en hogares cristianos se alejan de la iglesia antes de cumplir 20 años. Son chicos que han asistido a la iglesia con sus padres, chicos que han participado,
de los grupos de escuela dominical o de culto infantil o como le llamen en su iglesia, chicos y chicas que conocen de la palabra, de la Biblia, que han recibido los principios y las bases de la fe, pero que después de los 20 años dejan la iglesia. Estamos hablando del 60% de los chicos y chicas que crecieron en hogares cristianos. Y obviamente, dentro de estos están la generación Z. Volvamos entonces y recuerden, por favor, tomar notas. Bueno, lo primero que quiero explicarles es quiénes son realmente los jóvenes de esta generación, porque la generación Z es la primera en la historia que nació en línea, ¿no? O sea, mientras ustedes y yo aprendimos a usar el Internet, ellos aprendieron con el Internet porque han vivido su infancia entre pantallas, entre algoritmos, redes sociales, inteligencia artificial, que van moldeando su manera de pensar, la forma en que ellos sienten y la manera en que se relacionan. Y aquí vienen algunas características que definen a la generación Z y toma nota porque te voy a mencionar 5 características de la generación Z. Recuerda, son los nacidos entre 1997 y 2012. ¿Cuál es la primera característica de esta generación? Bueno, es una generación de chicos y chicas o de jóvenes hiperconectados, pero solitarios. O sea, tienen miles de amigos, tienen miles de seguidores en redes, pero muchos no tienen a quién llamar cuando se sienten mal. Y un dato que a nosotros los psicólogos nos ha puesto en alerta es que los estudios indican que esta generación, la generación Z, es la generación con mayores niveles de ansiedad, depresión y soledad en la historia moderna. De hecho, yo en la consulta atiendo muchos jóvenes de esta generación por temas de ansiedad y depresión, algo que no veíamos antes. Antes en la consulta psicológica nosotros recibíamos adultos, especialmente adultos mayores con problemas de ansiedad y depresión. Luego ya llegaron los que tienen alrededor de 40 años. Pero lo que más vemos últimamente son adolescentes y jóvenes con ansiedad y depresión. Y algo que está ocurriendo últimamente y que es increíble, niños y niñas con problemas de ansiedad y depresión. Y es una generación hiperconectada en las redes, pero solitarios. Una segunda característica de la generación Z es que es una generación que valora la autenticidad. Huyen de lo falso, huyen de los discursos ensayados. Si sienten que alguien es incoherente, se desconectan enseguida porque buscan autenticidad. Una tercera característica para que vayas anotando y tomes en cuenta es que es una generación, y esto es importante tomar nota, es una generación que tiene hambre de propósito. O sea, no quieren solo vivir bien, quieren vivir con sentido. Y este sentido y este propósito lo están buscando en causas sociales. Es una generación que les apasiona cambiar el mundo. Por eso es una generación con mucho sentido de ecología, de cuidar el planeta, de reciclar, de no gastar agua, de cuidar el clima, de cuidar a los animales. Es una generación que prefiere más a los animales que a los seres humanos. Ustedes deben haber oído que la generación Z y también los millennials y centennials es una generación que en un buen número no quieren tener hijos, pero sí quieren tener mascotas, con mucha conciencia de ecología, de cuidar el planeta y con muchas ganas de servir en causas sociales. Se involucran en causas sociales porque tienen hambre de propósito y quieren vivir con sentido. Esa es la tercera característica. La cuarta característica de la generación Z es que son visuales y emocionales. ¿Qué significa esto? O sea, a ellos no les llega una prédica larga, no les llega una prédica de 1 hora. Si yo que tengo 53 años con 1 hora me aburro, imagínense esta generación que es una generación de muchos estímulos visuales y auditivos. Es una generación, como decía hace un momento, hiperconectada
Y precisamente como están conectados a las redes, por ejemplo, están scrolleando, o sea, están pasando rápidamente de un video a otro, de un post a otro. Porque cuando ven que un video es demasiado largo, no se enganchan. Es una generación de estímulos rápidos y por lo tanto no se enganchan con una prédica larga, sino con una experiencia que les toque, una imagen, una historia, un testimonio sincero, es algo que más bien les engancha. Y la última característica que quiero mencionar, hay otras, pero estas son las cinco que quiero compartir con ustedes, es que es una generación que cuestiona la autoridad. ¿Por qué? Porque es una generación que ha crecido en un mundo de derechos. O sea, es una generación donde se les ha enseñado que los niños, niñas y adolescentes, o lo que llamamos NNA, niños, niñas y adolescentes, tienen derechos. Y que los derechos de los menores o el derecho del menor es superior, el principio del bienestar superior del menor. ¿Qué significa eso? Significa que los derechos de los niños, niñas y adolescentes es superior al de nosotros los adultos. Entonces, cuestiona la autoridad, porque si les llamas la atención, te pueden acusar hasta de maltrato o de violencia. Es una generación que no confían en los títulos ni en los cargos, sino en la coherencia. En nuestro tiempo le llamábamos al profesor, profesor, maestro, licenciado, doctor, etcétera, etcétera. Pero ahora ellos le llaman por el nombre, porque no es una estructura jerárquica o una autoridad jerárquica, sino más bien es una autoridad de iguales, ¿no? Entonces, ellos te siguen si ven que lo que dices lo vives. O sea, la autoridad para ellos no está en el título, no está en el cargo. La autoridad para ellos está en la coherencia entre lo que dices y lo que vives. Y algo clave de esta generación es que no rechazan a Jesús. Rechazan las instituciones que no se parecen a Él. Lo repito, es una generación que no rechaza a Jesús, pero sí a las instituciones que no se parecen a Jesús. Y aquí yo quiero basarme en un texto de la Biblia y tomarlo como referencia para desarrollar lo que viene a continuación. El libro de Marcos, el capítulo 10, el versículo 14, nos habla de unas palabras de Jesús que son muy conocidas para todos nosotros. Se desarrolla precisamente en un evento y en una circunstancia donde los padres, especialmente las madres, venían trayendo a sus niños y niñas para que Jesús los bendijera. Y los discípulos se molestan y se molestan porque pensaron que eso era molestar al maestro o que el maestro no tenía tiempo para estar atendiendo a estos niños y a estas niñas. Y entonces Jesús les dice, ojo con esto, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de Dios. Y yo sé que cuando hablo de la generación Z no estoy hablando necesariamente de niños, porque ahora estamos hablando de la generación alfa, pero quiero usar este texto para parafrasearlo de esta manera. Dejad a la generación Z venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cuando Jesús dijo esto, no solo estaba invitando a los niños, estaba corrigiendo a los adultos. Generalmente usamos este texto para hablar de que los niños vengan a Él, pero nos olvidamos que cuando Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, estaba corrigiendo a los adultos. ¿Y saben a qué adultos estaba corrigiendo? A sus discípulos.
a estos discípulos que estaban bloqueando el camino. Increíble. Los que estaban bloqueando y molestando para que los niños llegaran a Jesús no eran los fariseos. En el tiempo de hoy no es el mundo. A veces somos los mismos discípulos de Jesús que bloqueamos el camino. Y por eso el no se lo impidan o no se lo impidáis fue una orden directa. Y yo creo que quizá hoy Jesús nos diría lo mismo. Nos diría, no impidan que los jóvenes de la generación Z se acerquen a mí con sus dudas, con su forma de ser, con su lenguaje, con sus heridas. Y lastimosamente, a veces la iglesia, sin querer, estamos impidiendo a que esta generación pueda llegar a los pies de Jesús. ¿Y cómo? ¿Cómo a veces sin querer se lo estamos impidiendo? Te voy a dar 5 formas en que a veces ocurre esto. Toma nota. Hoy no te estoy presentando una lámina de PowerPoint o de Geniali o de Prezi. No, quiero que tú tomes notas. ¿Cómo? ¿Cómo se lo estamos impidiendo? La primera forma, lastimosamente, es cuando juzgamos antes de escuchar. Cuando juzgamos antes de escuchar. Miren, mis queridos amigos, amigas, líderes de INSTE, muchos jóvenes se van no porque no crean, sino porque se sienten juzgados. Yo recuerdo una chica que me dijo, David, dejé de ir a la iglesia cuando dijeron que mi falda era motivo de tentación. Ella no dejó a Dios, solo dejó de sentirse amada en una casa espiritual. Entonces, a veces puede más las formas, los ritos, las tradiciones, las reglas impuestas por los humanos que el abrir la puerta para que puedan acercarse y ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una forma en que lastimosamente impedimos a la generación Z porque se sienten juzgados y juzgamos antes de escuchar. Otra forma en que lastimosamente, sin querer, se lo impedimos. Cuando ofrecemos respuestas, pero no hay espacio para preguntas. Y es que ese es el sermón, esa es la prédica. Así lo hemos hecho por generaciones. No hay espacio para preguntar o para conversar. Y como yo les decía hace un momento, esta generación no busca sermones, busca conversaciones. Y entonces ustedes me van a decir, pero ¿qué estás diciendo, David? Tal vez lo que estás proponiendo que cualquiera en el sermón interrumpa para preguntar. No, no, no estoy proponiendo eso. Lo que estoy proponiendo es hay que crear espacios para que esta generación pregunte. Y a veces las células y los grupos de hogar y los grupos de jóvenes que deberían ser esos espacios son una réplica de un culto. Algunos con alabanzas y con sermones donde solamente una persona habla. No es un espacio para conversar, para preguntar y para hablar de lo que vivimos en el día a día en nuestra humanidad. Y perdón que lo diga, pero Jesús respondía con historias y con preguntas, no con regaños ni fórmulas. Venían y le preguntaban, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús contaba una historia, una parábola, y hacía preguntas también para encontrar respuestas.
A la mujer adúltera le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? Hubo preguntas, hubo respuestas. Y la generación Z es una generación que cuestiona, que pregunta, que conversa. Así que a veces, cuando cerramos los espacios para que ellos pregunten, tal vez sin querer, estamos impidiéndoles acercarse. Otra forma, la tercera, que considero que a veces se lo impedimos, es cuando usamos un lenguaje que no entienden. Esta es una generación que tiene su propio dialecto, por así decirlo. Tienen sus propios dichos que a veces los que somos de otra generación no los entendemos. A mí por mi profesión me toca porque trabajo con ellos constantemente. Y cuando usamos un lenguaje que ellos no entienden, es como que a veces hablamos como si viviéramos en otro siglo. Yo recuerdo una vez que invitamos a un amigo a nuestra iglesia y claro, cantamos en la iglesia esta canción que dice, oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Sobre los montes y los valles, a mi amado buscaré, etcétera, etcétera. Para nosotros es una canción hermosa. Pero luego mi amigo era, oye, ¿qué están cantando? ¿Qué dicen? ¿Qué moradora de Sión? ¿Qué valles? O esta otra. Y a su esposa le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Y hablamos y cantamos de la boda del Cordero, pero bien que llega, no tiene idea de qué estamos hablando. Yo me acuerdo que Salvador de Lutri, en una conferencia que le escuché, él decía que es el nuevo latín de las iglesias. Así como antes daban la misa en latín y de espalda a la congregación, él decía hay algunas iglesias que ahora en sus canciones y en la forma de expresarse tienen un nuevo latín que no se conecta con la realidad que viven las personas en el mundo actual. En otra ocasión, mi esposa invitó a una amiga suya y cantaron una canción que yo le llamo La Destripadora, porque es una canción que dice, Persiguí perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Esto otra vez, una canción para nosotros hermosa, que habla de una lucha espiritual, pero que estas personas que llegan por primera vez a la iglesia no la entienden. Y a veces cuando hablamos también en nuestra jerga religiosa, porque no es una jerga ni siquiera que sale de la palabra, es una jerga religiosa. Hablamos como si viviéramos en otro siglo. Y esta generación no necesita que cambiemos el mensaje, necesita que traduzcamos el tono. Voy avanzando rápido porque solo tengo media hora. La cuarta forma, cuando prometemos perfección en vez de autenticidad. O sea, los jóvenes de la generación Z no quieren líderes que nunca se equivocan, sino líderes que reconocen sus errores. Porque ellos quieren ver la fe vivida, no solo predicada. Y cuando hay un líder que también habla de sus luchas, de sus errores y de sus fracasos, eso les permite a ellos identificarse con esto. Y finalmente, en quinto lugar, dentro de este punto, no se lo impidáis cuando no los dejamos participar. Es otra forma en que los alejamos, en que les bloqueamos el camino, cuando no los dejamos participar. Y no fue lo que Jesús hizo. Jesús empoderó a los jóvenes porque aunque las películas aparezcan mayores, los discípulos no eran mayores, eran jóvenes. Algunos tal vez adolescentes, pescadores, impetuosos, inexpertos. A ellos los escogió para formarlos, para transformar el mundo. Pero a veces nosotros le decimos a los chicos, cuando crezcas, ahí vas a poder servir. Cuando hagas los 3 años de escuela de líderes o de discipulado, ahí vas a poder servir. Y ellos no esperan a crecer, simplemente se van.
Y yo sé que este tema puede ser polémico, pero ahí lo dejo. Porque la idea es no impedirles, sino dejarlos venir, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo conectamos con la generación Z? ¿Cómo podemos ir construyendo una iglesia desde nosotros como líderes para esta generación y para las otras que vienen? Porque detrás de la generación Z ya viene la generación Alfa. ¿Cómo? Bueno, y lo primero que quiero mencionar, por favor, toma nota. Lo primero para poder conectar con esta generación es que nosotros necesitamos tener presencia real en su mundo digital. Escúchame bien, porque el mundo de la generación Z es el mundo digital. Y como iglesia necesitamos tener presencia real en ese mundo. O sea, no estoy diciendo que tu iglesia debe tener redes sociales, porque no basta con tener redes sociales para la iglesia. Lo que estoy diciendo es que hay que habitar ese espacio virtual con propósito. Jesús iba donde la gente estaba, iba al pozo, iba al monte, iba a la plaza. Y hoy esa plaza, ese monte, ese pozo se llama TikTok, se llama Instagram, se llama YouTube, se llama Snapchat. Allí debemos llevar un mensaje de esperanza, breve, visual y sincero, no para manipular, sino para inspirar. Yo creo que si Jesús estuviera en el tiempo de hoy, para conectarse con esta generación, Jesús haría un TikTok. Jesús haría un reel de 30 segundos para tocar más corazones que un sermón de una hora, que sí, sí comunica verdad y en amor, pero necesitamos llegar a esta generación. Y ahora les voy a presentar un video que honestamente no quiero que este video hiera susceptibilidades, pero solamente quiero ponerlo como ejemplo. Y en este año que hemos estado trabajando en la iglesia, como cómo conectar con esta generación, yo con este influencer de TikTok leí la Biblia este año a través de videos de TikTok. Este es un chico argentino que tiene 748,000 seguidores en TikTok y que a través de videos él narró la Biblia completa. Te voy a presentar un video, insisto, no quiero herir susceptibilidades, pero luego quiero explicarte algo. Denme un minutito, les comparto. De corazón espero que se esté transmitiendo bien. Ahí voy. Solo les voy a pasar un minutito del video nada más. Voy a leer toda la Biblia y este es el principio, el Génesis. Dios comenzó creando todo lo visible en 7 días, al séptimo descansó, hasta llegar a su creación perfecta, el ser humano, Adán, que le dijo que podía comer de todo fruto, hasta del árbol de la vida, menos del fruto del conocimiento de lo bueno y lo malo. Dios vio que Adán estaba solo, así que cuando durmió aprovechó y le sacó un pedazo de su parte costada, que le dicen costilla, para crear a Eva, claro que sí. Cuando nació, Adán le dijo, ahora esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, porque estaba haciendo alusión de que antes había otra, Lilith, no sé. Eva decide tomar del fruto prohibido por palabras de una serpiente, que era el primer adversario, en hebreo, Satán. Cuando Dios se enteró de esto, lo mandó a la tierra a que perfeccionen, porque dijo anteriormente, en el día que coman del fruto de lo bueno y lo malo, de cierto os digo que van a sufrir para levantar el pan del piso y para preñar con dolor. Porque el paraíso era perfecto, no tenía nada para hacer, tenía que ir a trabajar, loco. Igual a ellos no les importó salir del paraíso, porque fueron a cumplir como quiso Dios. Tuvieron hijos, fueron a perfeccionar. Tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era el elegido por Dios, pero Caín lo mató a Abel por las ofrendas que le ofrecieron a Dios, que no fue aceptada la de Caín. Por envidia. ¿Ok? Insisto, no quiero herir susceptibilidades porque van a decir, ay, pero mírale los aretes hasta en la ceja, qué falta de respeto. No, él está llegando a esa generación que tú y yo no estamos llegando. Y está llegando en su lenguaje, en su forma de vestir, llevando esperanza, llevando la palabra de Dios, porque ese video que acabas de ver, que es el primer video donde él narra toda la Biblia, o sea, son algunos videos,
En ese video, él tuvo 4.4.300.000 reproducciones. 4.300.000 reproducciones. Puedes criticarle el aro en la ceja, puedes criticarle la forma en que hablas, puedes criticarle el vestuario, pero él está llegando a la generación Z. ¿Dónde? En el mundo donde ellos habitan, en el mundo digital. Segundo, ¿cómo más podemos conectar? Ya lo dije hace un momento, necesitamos comunidades auténticas. La generación Z no busca un lugar para asistir, busca un lugar para pertenecer. Ellos quieren grupos donde puedan ser escuchados, no solo enseñados, donde puedan decir, no estoy bien, sin que los miren con culpa, donde el evangelio se vive en comunidad. Y la iglesia del futuro no será la que tenga el mejor sonido o el mejor logo, sino la que tenga la mejor capacidad de escuchar. Nosotros ahora en la iglesia, y no queremos ponernos como ejemplo, pero algo que hacemos es que mientras desarrollamos nuestra reunión, celebración, los adolescentes tienen su espacio. Un espacio donde ellos pueden pertenecer, donde hacen un TikTok, donde hacen un Reel, donde conversan, discuten un tema, pero están en su lenguaje y en su comunidad, en su espacio de comunidad auténtica, están creciendo y conectándose con Dios. Una tercera forma, y tengo que decirlo, porque hace un momento yo dije, es la generación con más ansiedad, depresión y soledad. Así que la tercera forma de conectar con ellos es integrando la fe y la salud emocional. Repito, integrando la fe y la salud emocional. Muchos de estos jóvenes, nacidos entre el 1997 y 2012, viven batallas silenciosas. Y cuando lo dicen en la iglesia, a veces se escucha, te falta fe. Y no, no les falta fe, les falta acompañamiento. Jesús no le dijo a Marta, ten fe y deja de llorar. Él lloró con ella, él lloró con ella. Y eso también es espiritualidad, llorar con los que lloran, escuchar sin condenar, abrazar sin condiciones. Hay que enseñarles, porque la generación Z necesita saberlo y vivir, que orar y hacer terapia son dos cosas que pueden ir de la mano, que no son opuestos. Que dudar no es falta de fe y que sanar el alma también es un acto de adoración. Así que hay que integrar la fe con la terapia. Yo acabo de publicar precisamente hoy en Facebook algo sobre esto por si lo quieren buscar y leer, pero la psicología no busca reemplazar la Biblia, ni tampoco busca reemplazar a los pastores. Pero hay pastores que creen ser psicólogos sin haber estudiado. Y la psicología no compite con esto. No compite. Porque la psicología no estudia el alma. Estudia los patrones, los comportamientos, la forma como el entorno influye en nosotros. Estudia estas conductas y cómo modificarlas, porque si se aprendieron, se pueden modificar. Así que la fe y la terapia para esta generación es sumamente importante. Y es una de las cosas que yo oigo muy a menudo. David, gracias. Nos gusta lo que enseñas porque nos hablas para la vida práctica. Un hombre que tiene 70 años me dijo, y esto dándole gracias a Dios, me dijo, no sé cómo usted aterriza lo que dice la Biblia con la realidad del mundo actual, con lo que vivimos ahora. Y eso es gracia de Dios. Yo reconozco que es gracia de Dios y yo reconozco que es un don que Dios me ha dado. Pero es eso lo que necesitamos conectar. En cuarto lugar, formar mentores, no jueces. Cada joven necesita un adulto que lo vea con esperanza, no para imponer, sino para acompañar, no para corregir desde el púlpito, que lastimosamente eso pasa todavía, sino para guiar desde la vida. Jesús formó discípulos, no clones. Jesús caminó con sus discípulos en sus errores, los corrigió sin humillarnos y los levantó cuando cayeron. Esa es la clase de acompañamiento que la generación Z necesita.
Yo me acuerdo un joven que una vez me dijo, yo necesito que alguien me diga que estoy mal, pero que me lo digan con amor para acompañarme y que me hagan saber que están conmigo para no rendirme. Y él decía, yo sé que estoy mal, yo sé que estoy mal, no hace falta que me lo digan, pero si me lo dicen, que sepan que están allí para mí, para acompañarme a no rendirme. Y en quinto lugar, ¿cómo más conectamos con esta generación? Bueno, mostrando una fe que transforma el mundo. La generación Z es una generación que está cansada de palabras sin acción. A ellos les interesa la justicia, la ecología, los derechos humanos, la compasión. Y cuando ven a la iglesia activa, sirviendo, ayudando, restaurando, vuelven a creer. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos líderes, el evangelio tiene que verse en la calle, en el colegio, en las redes, en la universidad, porque cuando la fe se hace visible, entonces ellos allí la abrazan, allí la abrazan. Vuelvo a Marcos, al libro de Marcos y a esta frase de Jesús que tanto conocemos nosotros. Jesús no dijo convéncelos, él dijo déjenlos venir. Jesús no dijo convéncelos, él dijo déjenlos venir. Dejemos que se acerquen con su música, con su ropa, con sus dudas, con su lenguaje. Dios no necesita que los filtremos antes de amarlos, solo que no se los impidamos, que no se los impidamos. Ellos no son la iglesia del mañana, son la iglesia de hoy. De los tales es el reino de los cielos. Y si los acompañamos con amor, si los dejamos ser parte, si les enseñamos con la vida más que con palabras, entonces vamos a ver lo que la palabra promete. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Joel 2:28. Yo termino con esto. Queridos líderes de INSTE, queridos alumnos de INSTE, Dios no nos pidió ser guardianes del pasado, sino puentes hacia el futuro. Y esta generación no nos reta para destruir la iglesia. No es mi intención tampoco hablar de eso, pero sí nos reta a renovar la iglesia. Nos desafía a volver al corazón del Evangelio. ¿Y saben cuál es el corazón del Evangelio? Amar como Jesús amó. Ese es el corazón del Evangelio. Ellos van a cambiar el mundo con o sin nosotros. Esa es la realidad de la generación Z. Es una generación que va a cambiar el mundo con o sin nosotros. Pero qué privilegio si logran hacerlo con nosotros. Si somos los adultos que no apagamos su fuego, sino que les enseñamos a mantenerlo encendido. Y como termina la frase de Jesús, de los tales es el reino de los cielos. Y el reino está creciendo justo allí, en sus manos, en sus ideas, en su pasión. Seamos iglesias y comunidades que podamos abrir los brazos para recibirlos, pero especialmente para conectarnos con esta generación, para llevarlos a los pies de Jesús. Quiero dejarles solamente mis datos para que ustedes puedan contactarme o puedan seguirme, mejor dicho. Aquí Leer están, toda la Biblia. aquí están mis datos. Me pueden encontrar en Instagram, de Jaramillo B, en Facebook, de Jaramillo Burgos, en TikTok, de Jaramillos o en mi página web. Un gusto de haber compartido este espacio con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por haberme hecho la invitación y espero que lo que he compartido hoy invite a la reflexión de todos y cada uno de nosotros. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde la altura de Quito, Ecuador. Nos vemos.